Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Esta noche el presidente Sebastián Piñera anunció los nuevos paquetes de ayudas sociales que serán enviados al Congreso en forma de proyecto en el marco de los denominados mínimos comunes. La propuesta del Ejecutivo contempla un IFE, que es un ingreso familiar de emergencia universal para todas las familias del Registro Social de Hogares. Escuche bien, porque a veces esto no se entiende. El otro día escuchaba gente que decía, yo estoy en el Registro Social de Hogares, pero todas las familias del Registro Social de Hogares son las beneficiarias de esto. Es equivalente, en el caso de una familia de una persona, a 177.000 pesos y de 467.000 pesos para un grupo familiar de 4 personas. Además, anunció un bono o cheque de alivio para las pymes del país a través de un aporte de 1 millón de pesos para las pymes que tengan al menos un trabajador contratado y ventas inferiores a 25.000 UFs anuales, entre otros beneficios. Esto es parte de lo anunciado por el presidente. Vamos de inmediato para entender más detalles, para también saber y conocer del clima que se vivió hoy en estos anuncios, al Palacio de la Moneda. Pamela Araya, buenas noches. Muy buenas noches, los saludamos desde el Palacio de la Moneda, donde hace un par de horas se desarrolló esta ceremonia en la que participaron representantes de las pymes y también beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. Es aquí entonces donde el presidente hizo estos anuncios que se materializan en proyectos de ley que ingresan al Congreso. Respecto del IFE, así se anuncia que va a ser para el 100% del registro social de hogares, considerando la línea de la pobreza, es decir, que una familia, por ejemplo, de 10 personas va a recibir cerca de 900.000 pesos. Pero no solamente se considera esto, sino que también hay una batería de ayuda para las pymes, que es, por ejemplo, entre algunas de ellas, un bono o cheque de alivio de 1 millón de pesos a quienes han sido golpeados por la pandemia. También esto es para las pymes con algún tipo de actividad y que tengan un trabajador a su cargo y con ventas anuales de iguales o menores a 25.000 UF en el año. Un bono, también un segundo bono para todas estas pymes con estas características de 3 meses de IVA y también con un tope de 2 millones de pesos. Estos son solo algunos de los beneficios que se estarían presentando en estos proyectos de ley que tienen que debatirse en el Congreso en un ambiente bien complejo, porque acá lo que se recogió es básicamente ideas de Chile Vamos y por supuesto las que se habían planteado en la moneda. Y a propósito entonces de este debate que se va a dar en el Poder Legislativo, es que el presidente hizo un llamado precisamente a los parlamentarios para que se agilice esta discusión porque ingresan con urgencia al Parlamento. En los próximos días vamos a anunciar también un nuevo fondo de salud para poder seguir financiando el combate contra el coronavirus, los testeos, la trazabilidad, los aislamientos, las vacunas, las unidades de cuidados intensivos. Y también para reducir las listas de espera que la pandemia del coronavirus ha provocado en otras enfermedades distintas del COVID-19. Y vamos a anunciar también un conjunto de medidas tributarias y administrativas para lograr financiar estas iniciativas. Quiero hacer un llamado al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados, a analizar con buena voluntad y aprobar con prontitud estos proyectos de ley, que significan una ayuda, un alivio urgente y necesario a las familias y a las pymes de nuestro país. Palabra del presidente entonces por este debate que se va a dar en el Congreso, porque por lo que uno ve no hay propuestas de la oposición que se hayan recogido, al menos respecto de lo que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia. Les decíamos, estos proyectos ingresan al Congreso, lo que tiene que ver
con el IFE, y uno relacionado con las pymes lo van a hacer por la Cámara de Diputados y otro que tiene que ver con las pymes también lo va a hacer por el Senado. Todo con urgencia. La idea es que estos estén aprobados en junio con el fin que este dinero llegue prontamente a las familias y a las empresas golpeadas por la pandemia. Que estén bien. Buenas noches. Bien, Pamela Araya, muchísimas gracias por ese informe. Muy buenas noches. Y vamos de inmediato a otras noticias que ocurrieron hoy día. Y una tiene que ver con el ámbito de la educación, que es muy, muy lamentable. Fíjese que el Ministerio de Educación en los meses de marzo, abril, hizo una prueba de diagnóstico integral de aprendizaje. Ahí se le midió en 7.000 colegios a 1,8 millones de estudiantes qué aprendizajes, qué logros en aprendizaje se habían obtenido en 2020, un año marcado por la pandemia y la ausencia total prácticamente de clases presenciales, y cómo empezó a caminar la educación a distancia con las dificultades y las distintas dificultades a lo largo y ancho de Chile, como las sabemos. Los resultados son catastróficos, desastrosos. Preguntémosle de inmediato a Daniel Rodríguez, que es secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación. Daniel, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Bueno, Daniel, yo le puse esos adjetivos: desastrosos, algunos titularon terremoto en la educación, cosas, por ejemplo, que llaman mucho la atención. Entre sexto básico y cuarto medio, los estudiantes no alcanzaron el 60% de los contenidos necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemática. ¿Por dónde van los temas más preocupantes, a juicio de ustedes, con lo que está ocurriendo con la educación a distancia? A ver, los calificativos, la verdad es que no parecen exagerados. Lo que veníamos viendo de evidencia internacional de otros países que tuvieron que suspender sus clases presenciales y que tuvieron largos periodos de confinamiento, y también varias organizaciones internacionales apuntaron a que el daño en los aprendizajes, sobre todo para los estudiantes más vulnerables, iba a ser muy importante. Pero es distinto encontrarse con los datos, es distinto encontrarse con ejemplos de preguntas que los estudiantes no son capaces de contestar. Y claro, uno no puede evitar caer en un cierto dramatismo respecto a estos resultados. Donde más preocupa es en educación media, y en particular en matemáticas, porque el escenario es aún peor que lectura, pero no es que en lectura estemos bien. Y la interpretación que nosotros hacemos es que el rol del profesor, el rol mediador del profesor, no alcanza a ser siquiera algo reemplazado por las clases remotas. Y es ahí donde la falta de todo lo que implican las clases presenciales o el ambiente escolar es donde se siente con más fuerza. Daniel, tú dices, nos preocupa mucho la educación media alta, tercero y cuarto probablemente, pero yo pensaba en que debe ser muy distinto el impacto en distintas edades de desarrollo de los niños y niñas, y me imaginaba por sentido común, pero puede ser muy poco respaldado por la evidencia, a lo mejor, que los niños más chicos, aquellos que están aprendiendo, por ejemplo, a leer y escribir, podría ser el impacto aún más grave que si fuese en un séptimo o un octavo básico, que uno está desarrollando, profundizando, qué sé yo, aprendizajes de ciertas operaciones matemáticas. Pero cuando falla la base, como el momento de la electroescritura, por ejemplo, ¿es más grave o no? De todas maneras, en términos educativos, es mucho más grave. Lo que ocurre es que este diagnóstico es una evaluación voluntaria. Y por lo tanto, sobre todo en los más chicos, tenemos la razonable hipótesis que los niños que no lograron habilidades para leer la lectoescritura, como dices tú, ni siquiera contestaron la prueba. Es decir, es distinto al CIMSE, en el cual se aplica en todos los estudiantes y podemos ver con mucha mayor precisión quiénes son los que no logran las habilidades lectoras. Obviamente, en segundo y tercero básico, quienes no contestan, es muy probable que ni siquiera puedan leer. Y asimismo, a nosotros también nos llamó la atención, pero hay una explicación que hemos ido recogiendo de nuestra interacción con distintos directores, y es que los padres tienden a estar más involucrados con la educación de sus hijos más chicos en las clases remotas, y pueden darle más apoyo, pueden suplir de alguna manera la falta de la interacción con el profesor, pueden ayudarlos de manera, acompañarlos, digamos. Por eso el efecto
Por eso el efecto peor es en los mayores. Así es. Mientras que en la educación media vemos que los papás no logran suplir esa falta de un profesor que logre, digamos, tomar medidas pedagógicas que logren de alguna manera explicar los distintos aprendizajes a los estudiantes. Y es ahí donde, en el fondo, las clases remotas son más precarias. Daniel, fíjate que uno piensa en materias, en lenguaje, en matemáticas, en ciencia, y que claramente es un drama que no se logra en aprendizaje, pero hay otra parte que suele ser poco considerada cuando se trata de educación. Más bien esa tendencia quizás está cambiando a lo que le llamamos las habilidades blandas, los conocimientos o a las capacidades más blandas, a lo socioemocional. Un niño no va al colegio solo a aprender sumar, restar, dividir, multiplicar o leer o aprenderse los verbos. Va también a interactuar con otros de su nivel, de su edad, y va aprendiendo habilidades emocionales. Eso también está medido, entiendo, ¿no? Así es. Tanto el 2020 como este año medimos las habilidades socioemocionales. Primero, el impacto que había tenido la pandemia directamente, el confinamiento en realidad, sobre los estudiantes. Y este año la medición tuvo que ver con preguntarle a los estudiantes qué habían hecho sus colegios para educarlos socioemocionalmente, para enfrentar el impacto que había tenido. Y lo que encontramos fue que los estudiantes valoran muchísimo los esfuerzos que los colegios hacen por trabajar las habilidades socioemocionales que tú mencionas, pero a medida que son más grandes los estudiantes notan más la falta de la interacción personal. Y de hecho, una de los gráficos que más impactaron en la presentación fueron los que muestran que los estudiantes están muy motivados y echan mucho de menos distintas cosas que tienen que ver con, lo comentábamos con el ministro, con la interacción más informal de pasillo. No es necesariamente la clase formal, sino estar con sus compañeros, conversar con sus profesores, que les pregunten cómo están, cómo se han sentido, cómo han vivido esta situación. Y son efectivamente esos espacios más cotidianos los que echan más de menos. Lo que muchos echan de menos es por qué, voy a poner una analogía, si a un barrio, a una ciudad, se rompe una matriz de agua y no llega el agua, no tarda mucho en que la ciudadanía se organice, proteste, alegue, porque no puede vivir sin agua. Entonces, si ve que sus autoridades no hacen nada por reponer el servicio del agua, un servicio básico, van a la municipalidad, terminan saliendo, protestando, nos enteramos y seguramente la autoridad hace algo y repone el servicio, el suministro de agua. Porque uno lo entiende que sería razonable, nadie puede vivir sin agua. ¿Por qué la educación no es vista como esa necesidad? Porque uno no ve que este sea el tema que esté cruzando la agenda hoy día. Uno no ve y en muchas partes del mundo sí, por eso hago la diferencia. En muchas partes del mundo la gente, los padres, sin cruces políticos, nada, necesitamos que nuestros niños se eduquen. Es de primera necesidad la educación. Tengo la sensación de que en Chile hay algo que está faltando. ¿No valoramos los chilenos la educación como valoraríamos que nos corten el agua? Bueno, es una pregunta muy, muy angustiante y que es lo que vivimos en realidad muchos que estamos preocupados de este tema. Efectivamente, yo creo que ya es tiempo que las personas vayan a protestar a las municipalidades que de manera sistemática y casi en un abandono de deberes no han querido abrir los establecimientos cuando se encuentran en fase 2 o superior. La verdad es que es difícil encontrar una explicación racional a que varios alcaldes que han tenido una enorme exposición mediática se nieguen sistemáticamente a entregar un servicio en el cual la Constitución les entrega. Y están obligados y financiados para eso. La verdad es que es muy difícil encontrar una explicación. Una de esas explicaciones, llama mucho la atención que sí, Daniel, pero uno podría pensar que tiene que ver con algo político, o el alcalde A, B o C no lo hace, ¿no? Pero yo tiendo a entender, y tú eres el experto, yo como ciudadano digo, el alcalde que quiere ser popular es el alcalde que quiere ser reelegido, por ejemplo, acabamos de tener elecciones, quiere dar el mejor servicio, por lo tanto, hace caso a lo que su población le pide. Si el alcalde no está cumpliendo, no sé cuál será el que tú te refieres en particular, si quieres lo mencionas, yo no tengo problema,
Si no lo hace es porque su propia población no lo está motivando, no lo está obligando a volver a clases. Entonces, puede ser el alcalde el responsable administrativo, el responsable legal, pero hay una ciudadanía, también hay que preguntarse por qué esa ciudadanía no presiona a su alcalde para que vuelva a clase. No sé si me explico. Sí, no, te entiendo perfectamente. No me atrevo a irme de tesis respecto a por qué la población no lo está demandando de manera más activa. Yo me refería a que alcaldes de cualquier color político, de todos los colores políticos, están en la misma situación. Hoy día salieron datos que 34% de los colegios que podrían estar abiertos, o sea, de los colegios que podrían estar abiertos, solo 34% ha abierto. Y es, en el fondo, a todos los colores políticos, a todo tipo, a todos los alcaldes. No tengo una teoría, creo que efectivamente hay un ciclo, hay una especie de ciclo en el cual si los alcaldes o los sostenedores no abren, efectivamente los padres no van a superar el miedo que razonablemente todos los que somos padres tenemos respecto a enviar a nuestros hijos al colegio en la situación que estamos viviendo, y no se inicia, digamos, el ciclo que va a permitir la confianza en los establecimientos. Ya está demostrado que los establecimientos son muy, muy marginales como focos de contagio. La totalidad de los profesores y trabajadores de la educación ya están vacunados, los que no se han vacunado porque no han ido, pero sobre el 80%, creo que sobre el 90% ya están habiendo pasado la segunda dosis, y 14 días de la segunda dosis, o sea, totalmente inmunizados, y por lo tanto mi impresión es que falta que alguien se atreva a dar ese inicio, y ese inicio tienen que ser los responsables de la educación pública por ahora, que son los alcaldes, y bueno, en el caso de la particular subvencionada, los sostenedores. Y bueno, y por supuesto que es muy importante que la ciudadanía se manifieste en ese sentido. Claro, pero habla también de la valoración social que tiene la educación. Así es. O sea, Pero aquí tenemos un déficit social que tenemos que hacernos cargo todos. No estamos valorizando la educación lo suficiente como para que cada uno de nosotros nos preocupe que vamos a enterar 2 años con muchos niños y niñas sin asistir al colegio. Que la conclusión a la que tú llevas, Matías, es demasiado dura como para siquiera asumirla, pero efectivamente llama la atención que una sociedad que durante 10 años lo único que hizo fue hablar de la importancia de la educación, de su gratuidad, del acceso, esté totalmente muda frente a una tragedia de este volumen. Bien, sí, Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que estés bien. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta y para revisar un estudio que ya de alguna manera se ha transformado en una cierta tradición, ¿no? La Fundación Ciudadanía Inteligente hace un estudio que se llama Del dicho al hecho. Y lo viene haciendo ya no solo en este gobierno, con los gobiernos anteriores ya lo hacía. Y tiene que ver con contrastar las promesas con los avances reales de los gobiernos en los distintos ámbitos. Presentamos a Colombina Scheffer, que es subdirectora de Ciudadanía Inteligente. Colombina, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por invitarnos. Nada, pues a ustedes por este trabajo que decía yo que no sé cuándo partió el primero, no tengo el recuerdo exactamente, pero hará unos 10 años que se viene haciendo del dicho al hecho. Casi, lo hicimos el 2012, hicimos para el segundo año de gobierno del primer periodo de Piñera, si mal no recuerdo. Ya, y de ahí ininterrumpidamente. Sí. Bueno, vamos directo al grano con la frase, con la cifra que llama la atención. ¿Cuánto ha cumplido el gobierno? La respuesta es: el gobierno de Sebastián Piñera ha avanzado un 37%. Pero, más abajo, dice: el 2020 el gobierno de Piñera avanzó un 3%. Explícame estas dos cifras y cómo llegan a ellas. Sí, mira, bueno, lo que nosotros hacemos es tomar el programa de gobierno de los distintos mandatarios que han habido en los últimos años y ver, bueno, qué promesas de estas son susceptibles de ser cumplidas a través de un proyecto de ley. Entonces, en el caso de Piñera, en este mandato, hizo 256 promesas legislativas a través de su programa de gobierno. Ya. Y ese 37% de avance que tú ves tiene que ver con que hoy en día solo 32 de estas promesas son leyes. El resto, bueno, algunas no tienen un proyecto de ley asociado, o sea, no hay nada en el Congreso. Sí.
Son 125. Colombina, ¿ustedes hacen la diferencia entre aquellos temas prometidos que no han sido materializados en un envío de un proyecto de ley o aquellas que no se han transformado en ley? Porque en los casos últimos gobiernos, no en todos exactamente, pero mucho se da en nuestro sistema político, que el Congreso es de un color político, sus mayorías, y es oposición al gobierno de turno. Entonces, el incentivo podría estar a que los gobiernos eventualmente, en teoría, que no sean colaborativos y que no sea necesariamente responsabilidad de este gobierno o del anterior no haber cumplido todas sus promesas legislativas porque no se los aprueban. Distinto si no presenta proyectos. Efectivamente, exactamente. Por eso son relevantes no solamente estos números gruesos, sino que el análisis que uno hace. Entonces, como te estaba diciendo, de estas 256 promesas, hoy 32 son leyes. Pero 125 tienen un 0% de cumplimiento. Un 0 significa que ni siquiera hay un proyecto de ley, porque nosotros premiamos, como señalas tú, el envío. O sea, cuando el gobierno manda un proyecto de ley, automáticamente tiene un 40% de avance. Entonces también es relevante, eso tiene que ver justamente con lo que tú señalas, porque a nosotros nos interesan dos cosas. La voluntad política de cumplir, que es enviar el proyecto de ley, pero también nos interesa la capacidad política que tiene el gobierno de empujar su agenda. Por supuesto. Capacidad política que habría que, no sé, cómo hacerla o combinarla con la voluntad de una oposición, porque puedes tener toda la voluntad, toda tu capacidad, pero si hubiese una oposición, insisto, estoy hablando aquí en teoría, una oposición que le niega la sal y el agua a un gobierno, por mucho talento y capacidad de voluntad que ponga el gobierno, mal le va a ir si no tiene la mayoría. Entonces, ¿cómo hacen ese descuento ustedes allí? No, es que aquí yo creo que entran varios factores. O sea, efectivamente por eso, que ya envíe el proyecto de ley le da un 40%, que no es menor. Luego, una vez que va avanzando en el Congreso, por ejemplo, si pasa a segundo trámite legislativo, obtiene un 70%. O si está en comisión mixta, por ejemplo. O sea, está casi cumplido. Ahora, lo que tú mencionas es relevante, porque efectivamente tener o no tener mayoría en el Congreso es relevante. Pero aquí es donde entra algo que es muy importante en todo gobierno y que yo creo que va a ser la tónica en el futuro. Va a ser muy difícil tener estas mayorías totalmente disciplinadas. Tú incluso puedes tener en tus propias filas personas que se oponen. Es por eso que es tan importante que los gobiernos sepan construir legitimidad y que hagan alianzas. También puede ser con organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que en Chile lo que dice la calle, como se llama a veces, o la misma ciudadanía o las organizaciones, influye. Entonces, un gobierno tiene mucho espacio. Ahora, tiene que hacerlo, tiene que hacer este proyecto, tiene que negociar, tiene que saber cambiar sus propuestas si es necesario, o flexibilizarla, o tomar otros puntos de vista en consideración. Tiene que conseguir transformar en ley una propuesta. Exactamente, de eso se trata. Entonces, eso es lo que se trata de reflejar. Ahora, la vara con la que estamos viendo acá al gobierno son las mismas promesas que ellos hicieron. Nosotros no estamos haciendo un análisis cualitativo necesariamente de estas promesas, sino que simplemente, si es que lo que prometieron, lo están tratando de cumplir. ¿Qué es ese 3% de avance? Porque el 37% lo entendemos ya como lo acabas de explicar, pero el 3% que ustedes señalan para el 2020, el 37% es para el gobierno total y para el 2020 en particular el 3%, ¿eso es? Lo que pasa es que es interesante ver, y acá es preciso tener un análisis de contexto político, social y también sanitario. Sin duda, es interesante ver, exactamente, es interesante ver que nosotros tenemos estos estudios también para otros gobiernos, y en este caso en particular vemos que desde el año pasado a este año el avance entre un año y otro fue solo de un 3%. O sea, el año pasado el gobierno ya tenía un 34% y este año tiene un 37%. O sea, la conclusión más básica o obvia que se puede sacar es que básicamente no hubo actividad legislativa en lo que se refiere a estas promesas en el último año. Lo que tiene cierto sentido o explicación, si uno mira el contexto. Es de perogrullo la pregunta, que cuando vimos y leímos todo esto nos hicimos la pregunta, bueno, no se le pueden hacer tantas exigencias ni a este ni a ningún gobierno en el mundo de que cumpla promesas que hizo en una campaña. En este caso era el 2017, ¿no? Entonces este gobierno, el 18, 19, 20, claro. El 2017, otro mundo, otro planeta, no se hablaba de coronavirus ni mucho menos, ni de crisis económica y social. Por lo tanto, ¿qué tan exigible es la promesa del 2017 en 2021 y 2020? Sí, ahí tú tocas un tema muy interesante, porque efectivamente la agenda legislativa giró. Nosotros nos preocupamos de ver cuántas leyes se aprobaron respecto al COVID,
y hay 42 leyes aprobadas respecto al COVID. O sea, no es que no haya habido actividad legislativa en el último año o que no se haya estado haciendo nada a nivel de aprobar proyectos de ley. Efectivamente, tú tienes razón, pero nosotros creemos que hay un tema más profundo pasando, que no es solo de Chile y tampoco solo de este gobierno, que tiene raíces más antiguas, que tiene que ver con que primero vino el estallido social, recordemos, y eso cambió totalmente el escenario. Y luego una pandemia con la crisis sanitaria, económica y también política que ha traído. Entonces, para nosotros, lo interesante acá es también pensar, bueno, cómo se hicieron esas promesas de gobierno, si eran o no pertinentes, y por lo que hemos visto hasta ahora, tenemos un gran problema de desconexión entre todos los gobernantes, no solo en Chile, en otros países también, y la ciudadanía. Entonces, ahí por ejemplo, si uno mira las promesas que se hacían en el 2007, tú también efectivamente puedes decir, bueno, son un poco de otro mundo. No sé si hoy día tampoco harían tanto sentido, y tampoco sé con qué fuerza un gobierno podría empujarlas, cómo podrían construir las coaliciones que llevarían a poder aprobar su propio programa de gobierno. Entonces es una situación muy compleja. Colombina, cuando dicen que el gobierno de Sebastián Piñera ha avanzado un 37% y ustedes es de lo que habían prometido ex antes. Cuando cambia la agenda y tú dices, uy, 40 y tantos leyes en el mundo COVID que estamos viviendo hoy día, ¿ustedes se los suman a ese avance o solamente el avance respecto de lo prometido? No, nosotros no hacemos eso porque nosotros queremos mantener una metodología, porque además tenemos publicados distintos estudios de distintos años, entonces la idea es mantener la metodología y no podemos meter 42. Claro, además, si no se puede hacer un anexo, decir, porque si uno ve un gobierno que cumple solo 37, es un gobierno muy pobre. Pero si uno agrega que cambió la agenda, y todo lo vamos a entender, pero dentro de hacer una microevaluación, cómo se comportó legislativamente dentro del sistema COVID, por llamarlo de un modo, para saber si es paupérrimo o a lo mejor es muy bueno. No sé si me entiendes. Un anexo al menos. No, sí te entiendo perfectamente, pero yo creo, o sea, para los fines de este estudio, y además este estudio tiene una razón de ser que está basada en lo que dice la teoría democrática, que tiene que ver con la rendición de cuentas y la necesaria fiscalización ciudadana. Nosotros queremos poner los datos a disposición para justamente motivar esta conversación, este análisis en las áreas en las que se hicieron las promesas. Ahora, nos preocupamos de mirar cuántas leyes se aprobaron en el COVID, pero para hacer, por ejemplo, lo que tú dices y hacerlo con una metodología más seria y como más analítica, habría que, por ejemplo, ver, bueno, estas leyes son, ¿quién las inicia? Porque muchas aparecen como iniciadas atrás del Ejecutivo, pero muchas fueron producto de o la presión social o que ciertos parlamentarios presionaron muchísimo al gobierno hasta que finalmente lograron sacarla. Entonces, hay también ahí, o sea, es difícil, habría que hacer otro estudio que además no se llamaría... yo no digo que lo reemplace, por eso dije un anexo. Porque me parece que un gobierno uno lo puede medir en su calidad en varios factores. Uno de ellos es el cumplimiento de sus promesas, qué duda cabe. Pero otro es la capacidad de reacción. Porque ¿qué pasa si uno tiene un gobierno en un país donde pasa lo que pasó aquí, con unas demandas sociales en el estallido, luego una pandemia y el gobierno sigue haciendo intentando cumplir su agenda del 2017? Habría que declarar interdicto a ese gobernante porque no entiende lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está en el estudio de ustedes evaluada la capacidad de reacción de un gobierno, buena, mediana o mala? Nosotros en el estudio del dicho al hecho no evaluamos capacidad de reacción de esa forma porque la metodología no lo permite. Tú, como puedes ver, se ve cuánto avanzan en el Congreso y qué leyes están publicadas o no. Ese análisis que tú dices es justamente el que queremos motivar y por eso nos preocupamos de ver cuántas leyes COVID aprobó el gobierno. Ahora, si uno mira los estudios de opinión que hay y la percepción ciudadana general que hay, nosotros trabajamos con otras ONGs, también tenemos esa mirada, no sé si se puede evaluar positivamente la capacidad de reacción del gobierno. Esto sí ya deja de ser un análisis duro de datos cuantitativos, porque va a quedar a la opinión, efectivamente, y por eso lo que uno puede hacer es tener los datos y ahí tomar alguna opinión más particular. Pero si uno mira la crisis que vive no solo el gobierno, sino que la política en general en Chile y el llamado fuerte que hay desde la ciudadanía hacia algo diferente, que además es preocupante porque la política sin instituciones no funciona, no creo que podríamos decir que sea un gobierno. Yo creo que en otros países a lo mejor sí se tomaron este tipo de medidas y la gente las recibió bien, pero en nuestra opinión, este gobierno no ha podido construir esa legitimidad y probablemente no la ha podido hacer porque no hay estos diálogos de los que estamos hablando, no tiene aliados o personas que salgan a decir, no, pero es que lo está haciendo también en esta área, nosotros...
Ese es un problema que tiene el gobierno, no logra empujar su agenda. Colombina Schaffer, entrando en algunos detalles del estudio, me llamó la atención, dice, las áreas que con mayor avance fueron ciencia y tecnología, defensa, equidad de género. En cambio, los menores avances estuvieron en obras públicas, transporte, telecomunicaciones y minería. Hace 2 o 3 días, por casualidad, o por muy pega, digamos, escuchando una entrevista en una radio, y no recuerdo en cuál, la nombraría, lamentablemente no recuerdo en cuál, entrevistaban al ministro de Obras Públicas, el ministro Alfredo Moreno, y decía que las concesiones de este año, la materialización en inversión en concesiones públicas e inversión pública en infraestructura, carretera, es la más alta de la historia para un año. Entonces, no me calza un gobierno que avanza 0% en obras públicas y que el ministro diga que además es parte del plan de incentivo económico a través de las obras de infraestructura. Entonces, a lo mejor porque no pasa por lo legislativo necesariamente. Efectivamente, También es muy probable. Claro, ¿cómo un estudio como el de ustedes podría eventualmente generar una metodología para poder evaluar si es bueno o malo el gobierno, no solamente en lo legislativo, que es requete contra importante, también en lo administrativo y en la gestión? Bueno, ahí habría que hacer otro proyecto. Sí, por eso, esa es mi pregunta. Claro, pero ojo que lo que busca este estudio no es ver si el gobierno es bueno o malo, es ver simplemente cuánto avanza respecto de lo que promete en su programa de gobierno. Entonces, de hecho, tú no puedes decir que un 37% es bueno o malo. Yeah. De hecho, lo único que puedes ver, por ejemplo, ahora que tenemos más estudios, uno puede decir, bueno, no sé, Michelle Bachelet, por ejemplo, terminó su segundo periodo de gobierno con un 56% de avance al 4º año, por ejemplo. No sé, eso es bueno o malo. Además, también tienes que ver cuántas promesas hizo. Hay algunos mandatarios que hacen más promesas, hay otros que hacen menos. Claro. Entonces, por eso te digo, o sea, lo que importa acá son varias cosas. Uno, poner la información a disposición, sistematizarla, que la gente sepa cuántas promesas hicieron, cuáles son proyectos de ley hoy y cuánto han avanzado. De ahí viene un análisis de calidad que, por supuesto, una fundación como la nuestra, que no es experta en todos los temas, de hecho ninguna organización lo podría hacer, puede hacer. Entonces ahí el llamado es a las organizaciones de la sociedad civil a mirar, y a la ciudadanía en general, a ver, bueno, ¿qué prometieron en esta área? ¿Cómo avanzó? Y me gusta o no me gusta el proyecto, porque además tú puedes decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con que se avance en esto. Claro, que se apruebe. Claro, que se apruebe y se saque adelante no necesariamente es bueno, puede ser un proyecto que a la gente no le gusta. Es bueno. Ese es como el espíritu del proyecto, y es para simplemente motivar algo muy, muy esencial de la democracia, que es la fiscalización ciudadana y la rendición de cuentas. Sí. Es que es interesante la rendición de cuentas objetiva, porque una cosa es la percepción, que está en muchas encuestas y las conocemos. Aquí son datos comparables, contrastables, por eso era interesante, yo te planteaba muy patudo, pero ¿por qué no hacen anexos de estudios con otras cosas para que nosotros podamos, la ciudadanía, evaluar a los gobiernos en cuanto a su gestión legislativa, también de gestión diaria, en fin, sencillamente eso. Matías, nos encantaría, si tuviéramos más financiamiento, más recursos, haríamos muchos más estudios. Sí, a nosotros siempre nos hubiera gustado hacer otras versiones de este estudio, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bien. Y por último, mencionaste que Bachelet 2 obtuvo un 53, dijiste, o 56%. 56 a su 4º año. Ya. ¿Y Piñera 1 cuánto? 54, no, muy poca diferencia. Sí, de hecho yo creo que efectivamente lo que pasó acá es que hubo un estallido social y hubo una pandemia, pero esos son síntomas, nosotros creemos, de una realidad que está ocurriendo hace mucho tiempo, que también la vimos el fin de semana en las elecciones. Entonces, el llamado que se puede hacer ahora es, uno, a seguir insistiendo en esta construcción si es que se quiere avanzar en la agenda, y lo otro, pensar que vienen elecciones a final de este año y cómo se van a construir estos programas de gobierno. Perfecto. ¿Cómo se van a construir estas propuestas? ¿Con quién? ¿Bajo qué parámetro? Porque justamente la idea es que no haya esta desconexión, que las propuestas tengan sentido para la ciudadanía, y entonces sea más fácil avanzar. Colombina Schaffer, subdirectora de Ciudadanía Inteligente, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias. 24horas.cl. Y en este momento la noticia principal tiene que ver con la senadora Jasna Proboste, tras la propuesta presentada por el gobierno, de la cual ya hablamos, por mínimos comunes. La respuesta de la presidenta del Senado es: este gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Más detalles, 24horas.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. En el ex primeros en electromovilidad, 10 años acercando la electromovilidad a todos los chilenos. Vamos a revisar la temperatura y el pronóstico del tiempo. En este momento el termómetro